Antes de que el mundo se despidiera de Silvia Pinal, el deslumbrante ícono de la época de oro del cine mexicano, ella dejó más que un legado de películas inolvidables y una belleza atemporal. En las sombras silenciosas de sus últimos días, habló de algo que pocos se atrevían a mencionar. Una verdad enterrada bajo décadas de silencio, dolor y secretos familiares cuidadosamente resguardados. Se trataba de su hija, Viridiana Alatriste, la joven con un nombre nacido de la gloria cinematográfica, cuya luz brilló intensamente y se apagó demasiado pronto. Durante años, el público solo vio los titulares, el duelo, el misterio, pero detrás del telón, Silvia cargaba con un peso, algo no dicho, quizás demasiado doloroso para admitir. Hasta que encontró el valor, al final de su vida, para decirlo en voz alta. ¿Qué era? ¿Qué había estado ocultando todo este tiempo? ¿Y por qué decidió revelarlo solo cuando su propio tiempo se acababa? Si te atraen las historias donde el glamour se encuentra con la tragedia y los secretos esperan décadas para ser contados, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Sabes, a veces la vida escribe historias que parecen cine, llenas de belleza, promesas y de pronto, una pena insoportable. Y pocas historias reflejan eso con tanta fuerza como la trágica pérdida de Viridiana Alatriste, la hija de la legendaria Silvia Pinal. Silvia, quien falleció el pasado 28 de octubre, no solo fue una estrella de la época de oro del cine mexicano, fue uno de sus últimos grandes pilares, una mujer que marcó una era. Pero ni siquiera alguien tan icónico como Silvia fue inmune a las crueldades de la vida. Una de las tragedias más profundas que soportó fue la muerte de su hija, Viridiana, una joven actriz cuya vida fue interrumpida justo cuando comenzaba a brillar. Ocurrió el 25 de octubre de 1982. Viridiana tenía solo 19 años. Un accidente automovilístico, repentino y devastador, lo cambió todo. No solo para Silvia y su familia, sino para toda una generación de espectadores que observaban cómo esta joven florecía en pantalla. Viridiana no era solo hija de dos figuras del cine, ella nació del cine mismo. Su nombre ya cargaba un significado enorme. Fue nombrada así por la película de 1961 Viridiana, una obra atrevida y revolucionaria del maestro español Luis Buñuel. Esa película, protagonizada por Silvia Pinal y producida por Gustavo Alatriste, el padre de Viridiana, fue un momento clave en las carreras de ambos padres y en la historia del cine internacional. El nombre no fue solo un gesto sentimental, fue un símbolo. El propio Buñuel fue elegido como padrino de Viridiana, dándole una especie de bautismo cinematográfico desde el principio. Nació en Ciudad de México el 17 de enero de 1963, en un mundo de luces brillantes, guiones y cámaras, pero también en una dinámica familiar compleja y exigente. Sus padres se divorciaron en 1967, y poco después, Silvia se casó con el cantante Enrique Guzmán, con quien tuvo dos hijos más, Alejandra y Luis Enrique. Así que Viridiana creció rodeada de artistas, música y espectáculos. Era su normalidad. No pasó mucho tiempo antes de que ella misma diera el paso hacia el centro de atención. Su primera aparición en el mundo del entretenimiento fue en 1973, en el programa Silvia y Enrique, un espacio de variedades conducido por su madre y su padrastro. Con apenas 10 años, ya formaba parte del escenario, navegando el mundo del espectáculo con sorprendente naturalidad. 2 años después, en 1975, hizo su debut actoral formal en Los Especiales de Silvia, y al año siguiente actuó en la obra de teatro Annie es un tiro, ambas junto a su madre, quien claramente veía algo especial en su hija. Estas primeras experiencias no eran simples papeles infantiles.
Eran peldaños en una carrera que incluso entonces parecía formarse con intención. Para 1979, obtuvo un papel en la telenovela Honorás a los tuyos, un drama familiar que evidenció su creciente capacidad emocional y seriedad frente al oficio actoral. Pero fue a principios de los años 80 cuando Viridiana realmente comenzó a encontrar su voz y, más importante aún, a su público. Consiguió un papel en la serie juvenil de comedia Cachún, Cachún, Ra, Ra, que rápidamente se convirtió en un referente cultural en México. El programa retrataba los altibajos de la vida escolar con humor y energía, conectando con los jóvenes de todo el país. Viridiana interpretaba a Viri, un personaje dulce y cercano que reflejaba su propia calidez y juventud. No fue solo un papel, fue un momento de visibilidad que la convirtió en estrella por mérito propio. En ese mismo set ocurrió algo más. Conoció al actor Jaime Garza, quien interpretaba al entrañable El Pelos. La química entre ambos traspasó la pantalla, y pronto comenzaron a salir. Garza describiría después la relación como un auténtico noviazgo de jóvenes, un amor lleno de risas, complicidad y admiración mutua. Salieron poco más de un año, nada escandaloso ni dramático, solo dos jóvenes talentosos descubriéndose bajo los reflectores del espectáculo. Nunca vivieron juntos ni llevaron la relación más lejos, pero por todos los relatos fue un capítulo tierno en sus vidas. Al mismo tiempo, Viridiana comenzaba a incursionar en el cine, y fue ahí donde su talento realmente empezó a profundizarse. En La seducción, una película dirigida por el aclamado Arturo Ripstein, asumió un papel mucho más complejo, que requería una profundidad emocional y madurez poco comunes para su edad, y cumplió con creces. Su actuación fue elogiada no solo por su técnica, sino por la vulnerabilidad que mostró en pantalla. Era claro que Viridiana no era simplemente la hija famosa que seguía el camino de sus padres. Tenía algo real, algo crudo. Tenía rango, presencia, y esa chispa esquiva que vuelve inolvidable a una persona frente a la cámara. Quienes la rodeaban comenzaron a hablar no solo de su belleza, que era innegable, sino de su disciplina y de su capacidad para absorber el ambiente y reflejarlo con honestidad en sus actuaciones. Para principios de los años 80, Viridiana ya llamaba la atención, no solo por su linaje famoso, sino por su talento. En 1980, inició un nuevo capítulo en su carrera al asumir su primer papel importante en cine con La seducción, también conocida como Víctima de la seducción. No era cualquier película, era un proyecto serio, dirigido por Arturo Ripstein, uno de los cineastas más respetados de México. La película tuvo su primera proyección el 10 de julio de 1981. Nada menos que en el Festival Internacional de Cine de Moscú. Imagínalo. Un debut internacional para una joven que aún estaba encontrando su camino. Se sentía la expectativa en el aire, la sensación de que algo grande estaba comenzando. Ese mismo año se unió a la serie de televisión Cachún Cachún Ra Ra, una comedia juvenil muy querida que resonó profundamente con el público mexicano. Le permitió a Viridiana mostrar un lado más lúdico, más cercano, y no estaba disminuyendo el ritmo. En 1982, terminó su segunda y última película, La combi asesina, mientras que La seducción finalmente llegó a los cines mexicanos el 27 de mayo. La respuesta, inmediata. Su actuación le valió una nominación al premio Ariel como Mejor Actriz de Cuadro. Un honor que demostraba que no estaba siendo reconocida solo por ser hija de quienes era. Tenía un talento real, innegable. Su madre, Silvia Pinal, también lo veía. Silvia, siempre una figura poderosa en el entretenimiento mexicano, incluyó a Viridiana en su propio proyecto de telenovela, Mañana es primavera. No solo como un cameo, sino como coprotagonista. Fue un voto de confianza importante. Al mismo tiempo, Viridiana actuaba en Tartufo,
una obra teatral que le permitía expandirse como actriz. Planeaba dejar esa puesta en escena para concentrarse por completo en el programa de su madre. Así de seria se estaba volviendo la situación. Estaba pasando de ser una promesa a convertirse en una actriz consolidada con opciones. Y entonces, en una sola noche, todo cambió. El 24 de octubre de 1982, ella y su novio, el actor Jaime Garza, habían planeado una reunión casual con amigos en el departamento de él, ubicado en la calle Mimosa, en la Ciudad de México. Garza recordó más tarde que fue una noche tranquila, sin dramas, sin emociones intensas, solo amigos disfrutando de su compañía. Pero luego algo ocurrió. De la nada, Viridiana dijo que tenía que irse. Garza diría después que no estaba molesta ni intoxicada, pero había algo extraño en su energía, inquieta, distraída. Recordaba claramente sus palabras. «Ya me voy». Lo besó para despedirse y se fue. Los detalles sobre por qué se fue siguen sin estar claros, incluso después de todos estos años. En una entrevista de 2017, Garza compartió que en ese momento le pareció normal. Viridiana aún vivía en casa con su madre y no era raro que saliera tarde. Pero con el tiempo, no pudo quitarse de la mente que algo en esa despedida se sintió raro, distante, como si ella supiera que algo iba a pasar. Incluso le dijo esa noche que le molestaba que se fuera, especialmente después de que él había organizado toda la velada. Su respuesta se le quedó grabada para siempre. En algún momento de la madrugada del 25 de octubre, mientras conducía sola su Volkswagen Atlantic, Viridiana se desvió de los carriles laterales de Avenida Toluca, en la zona de Santa Fe. El auto cayó en un barranco. No llevaba cinturón de seguridad. En esa época aún no era obligatorio. Los reportes confirmaron más tarde que fue un golpe en la sien, lo que acabó con su vida al instante. Viridiana tenía apenas 19 años. La pérdida fue devastadora. Para Silvia Pinal, no fue solo una tragedia. Fue una herida que nunca terminó de sanar. También Jaime Garza quedó destrozado. En los días posteriores, describió el impacto en términos que rozaban lo surrealista. «Mi avión me dejó», dijo una vez, tratando de explicar cómo el tiempo pareció colapsar tras recibir la noticia. Lloraba no solo por su ausencia, sino por la vida que ella nunca podría vivir. La llamó un ángel, una presencia que lo acompañó en espíritu mucho después de su ausencia física. El resto de su vida conservó un retrato de ella cerca, una prueba silenciosa de que alguna vez estuvo allí y de que importó. Años después de la trágica muerte de su hija, Silvia Pinal compartió en una entrevista cómo la recordaba. No se trataba solo de su belleza, aunque Viridiana era indudablemente hermosa. Se trataba de la energía que traía a cada lugar, de la alegría que irradiaba con su presencia y del espíritu travieso que la hacía inolvidable. Pinal, una mujer que ya había vivido más de una pena, creía sinceramente que, de no haber sido por el destino, su hija habría tenido un futuro increíble, especialmente en el teatro clásico, por el cual Viridiana sentía tanta pasión. Pero como bien sabemos, el destino puede ser una fuerza cruel e impredecible, y Pinal lo aprendería mejor que nadie. La pérdida de su hija, justo cuando la carrera de Viridiana despegaba, fue un golpe insoportable. En una entrevista televisiva, Pinal recordó cómo, al enterarse por primera vez de la muerte de su hija, le costó creerlo. No fue sino hasta que su hija mayor, Silvia Pasquel, lo confirmó, al identificar el cuerpo de Viridiana, que la realidad de la tragedia se hizo presente. A pesar de esta pérdida devastadora, Pinal, siempre profesional, siguió con su trabajo. Estaba en pleno rodaje de la telenovela Mañana es primavera y no podía darse el lujo de detenerse. En la historia, el personaje de Viridiana simplemente se fue de viaje, un intento por sacarla del guión sin abordar directamente la tragedia. Pero incluso ese pequeño gesto
tratando de suavizar la situación, fue breve. El programa salió del aire poco después, y cuesta imaginar cómo debió haberse sentido Pinal, aún de luto por su hija, teniendo que seguir trabajando, actuando, mostrando una cara fuerte ante el mundo. Y como si esa tristeza no fuera suficiente, el destino le tenía preparado a Pinal otro golpe desgarrador. Su nieta, hija de Silvia Pasquel, también falleció siendo muy pequeña. Con apenas 2 años de edad, se ahogó en una piscina mientras perseguía a un patito, una muerte trágica y accidental que solo sumó más dolor a un corazón ya destrozado. Lo que hace esta pérdida aún más dolorosa es que Pinal nunca conoció a su nieta, ya que en ese entonces ella y Silvia estaban distanciadas, debido a la relación de Silvia con una expareja. Imaginen la complejidad de emociones, duelo, culpa, amor, todas entrelazadas. Una de las amigas más cercanas de Silvia Pasquel, Violeta Preciado, habló sobre un momento desgarrador del pasado, algo que todavía atormenta a todos los involucrados. En una entrevista reveladora con De Primera Mano, conducida por Gustavo Adolfo Infante, Violeta compartió detalles sobre el trágico día de 1987 en que la pequeña Viridiana, hija de Silvia, perdió la vida. Lo que describió no fue solo un accidente trágico, fue una serie de pequeñas decisiones, señales ignoradas y un momento terrible que lo cambió todo. Comenzó como cualquier otro día común. Viridiana acababa de regresar del kinder. Silvia, ocupada y confiando probablemente en su rutina, tenía planes de salir a un tratamiento de belleza con su entonces pareja, Fernando Frade. Así que tomó una decisión que muchos padres podrían tomar en circunstancias similares. Dejó a su hija al cuidado de la empleada doméstica. Después de todo, sería una salida breve. Y la casa no estaba vacía. Stephanie Salas, la hija adolescente de Silvia, también estaba allí. Con 16 años, era joven y se debatía entre la adolescencia y la responsabilidad. Ese día, decidió tomar el sol en el jardín. Con los auriculares puestos y el sol cálido sobre ella, Stephanie se recostó afuera mientras la pequeña Viridiana jugaba cerca. El jardín era grande y la casa, en su momento, había tenido una lujosa piscina. Pero Violeta explicó que para entonces la piscina estaba en mal estado. Se había convertido en un oscuro y sucio fangal, algo que ya no invitaba a la alegría, sino que ocultaba el peligro. A pesar del estado de las cosas, la vida continuaba, y Stephanie, sintiendo que podía manejar la situación, le dijo a la sirvienta que no se preocupara. Ella vigilaría a su hermana pequeña. Pero vigilar a un niño no se trata solo de estar cerca, sino de estar verdaderamente presente, completamente consciente. En algún momento, todo quedó en silencio. Alguien notó que Viridiana no estaba donde debía estar. El pánico se apoderó de ellos. Buscaron, habitación por habitación, rincón por rincón, pero no encontraron nada. No fue hasta que alguien miró por la ventana que vieron lo impensable. Viridiana, flotando en las aguas negras de la piscina. Violeta cree que llevaba allí unos 30 minutos. El agua estaba tan turbia que nadie pudo verla. La sirvienta salió corriendo, sacó a la niña del agua e intentó reanimarla desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Justo cuando este horror alcanzó su punto máximo, Silvia y Fernando regresaron a casa. ¿Puedes imaginar ese momento? Entrar a tu casa solo para encontrar que una pesadilla se está desarrollando. Llevaron a Viridiana al médico, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, podría ser salvada. Pero esa esperanza se desmoronó. El médico confirmó lo que ya temían en lo más profundo. Viridiana se había ido. Y en medio de ese caos, Violeta dice que Stephanie corrió. Huyó de la casa, consumida por el miedo y el peso de lo que acababa de suceder. No es difícil entender por qué. Solo era una adolescente, enfrentada de repente con algo que ningún joven debería tener que cargar. En los años posteriores, Silvia Pasquel habló públicamente sobre la tragedia. Admitió que no sabía todos los detalles,
No había estado en casa, pero aceptó que la pérdida vino por descuido. No fue un gran error. Fue una cadena de pequeños errores que llevaron a un final insoportable. Y cuando le preguntaron sobre la pérdida de su hija, Silvia compartió algo que ha permanecido con muchos de nosotros. No hay palabra que describa a una madre que pierde a un hijo. Nunca lo olvidas. Siempre vives con ello. Es un dolor que nunca superas. Y siempre lo llevas contigo. El nombre Viridiana, que alguna vez trajo momentos de felicidad y orgullo, siempre llevaría consigo un sentimiento de pérdida para Silvia Pinal. Es sobrecogedor cuando piensas en el personaje que interpretó en Viridiana, un papel que, de alguna manera, reflejaba el trágico final de su propia hija. Hay algo profundamente poético, aunque doloroso, en la forma en que la vida real y el arte a menudo se entrelazan. Silvia Pinal, una madre que había experimentado sus propias luchas, ahora estaba marcada por la pérdida de no solo una, sino dos preciosas Viridianas, su hija y su nieta. Sabes, el nombre Viridiana no fue escogido de un libro de nombres ni elegido solo porque sonara bonito. No. Este nombre llevaba peso, intención, un legado cinematográfico. Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, dos figuras destacadas de la época de oro del cine mexicano, lo eligieron en honor a la película Viridiana de Luis Buñuel de 1961, un proyecto monumental para ambos. No solo ganó la Palma de Oro en Cannes, elevó a Silvia Pinal al escenario internacional. Nombrar a su hija así no fue solo sentimental, fue visionario. Era como si estuvieran pasando la antorcha, esperando que esa chispa de brillantez viviera en ella. Y por un tiempo, realmente parecía que lo haría. La pequeña Viridiana tenía ese resplandor natural, esa presencia instintiva frente a la cámara. No era solo otra hija de padres famosos, era alguien a quien recordabas. Con los ojos brillantes, llena de promesas, y ya dejando su huella en la televisión y el cine. Las personas en la industria la veían y no solo veían linaje, veían talento, era magnética. Ese tipo de chispa no miente. El legado Pinal parecía listo para brillar a través de ella, en una nueva generación. Pero como la vida sigue, tratamos de encontrar maneras de hacer las paces con el pasado. Justo poco más de 2 meses después de la muerte de Silvia Pinal, sí, la gran Silvia Pinal, cuyo legado definió una era, sus cenizas, fueron colocadas en silencio en la cripta familiar en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. La ceremonia fue íntima, solo la familia más cercana, Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Stephanie Salas, sin cámaras, sin fanfarrias, solo amor, silencio y memoria. Esa cripta no es solo un lugar de descanso final, es el corazón de una dinastía. Allí yace Viridiana, junto a su bisabuela María Luisa Hidalgo, y, según se informa, también Gustavo Alatriste. Era lo que Silvia quería. Su asistente de toda la vida, Efigenia Ramos, compartió que en sus últimos meses Silvia fue clara al respecto. Ya tengo lista la cripta familiar. Le gustaría estar junto a su abuela, su madre, su hija, Gustavo. Y ahora lo está. Su historia, tan llena de luz, brillantez y dolor, ahora encuentra descanso entre los suyos. Lo que queda es la memoria y el significado. Viridiana Alatriste puede haber vivido poco tiempo, pero su impacto resuena. Su nombre, nacido del cine, se convirtió en un símbolo de esperanza, pérdida y amor. No era solo una hija de estrellas, era una luz por derecho propio y, incluso en su ausencia, sigue siendo parte de la memoria cultural de México, un nombre que nos recuerda lo frágil que es la vida, lo profundo que puede llegar el dolor, y cómo el amor, incluso después de la muerte, encuentra formas de perdurar. Estas no son solo historias del pasado, son ecos que siguen dando forma al presente. Si este viaje a través de la memoria te conmovió, te ayudó a ver a estas iconos bajo una nueva luz, o simplemente te recordó lo frágil y hermosa que es la vida, asegúrate de darle like a este video,
suscribirte al canal y activar la campanita para que nunca te pierdas otra historia que importe. Gracias por ver, y como siempre, mantente curioso, sé amable y mantén vivas sus historias.